suena anestesia? Ya tiene que ir a 3, ¿no? Ya han visto, han pasado por varias quirúrgicas 1, 2, están en los hospitales, han estado en sala de operaciones. ¿Qué les suena anestesia? Sedación. Sedación, ahí te suena como sedación. Pérdida de sensibilidad. Etimológicamente es eso, ¿no? Pérdida de sensibilidad. Y parte de la medicina, ¿cómo dicen? Anestesia, anestesiólogo, ¿qué son ustedes? ¿A qué le suena? ¿Qué especialistas dicen ustedes? Anestesiólogo. Buscamos me digan anestesiólogo para que me dejen fentanilo. Fentanilo, beburonio. Suena medicamento, así que has visto, ¿no? Bueno, estamos hablando de la anestesia, ¿no? Importante porque sin anestesia, ustedes han visto varias especialidades quirúrgicas. Sin anestesia se pudiera haber hecho. Eso pasaba antiguamente, ¿no? Antiguamente, ¿cómo era? Era terrible, ¿no? La parte anestésica de cirugías. Era traumático, ¿no? Tanto psicológicamente como físicamente, ¿no? Era un poco traumático. Entonces empezamos con la definición de qué es anestesia, ¿no? Como tu compañero, etimológicamente es sin sensibilidad, sin sensibilidad. Claro. Bueno, ahora no lo van a ver, así, ¿no? Esta ya es la etapa moderna, ¿no? Pero nunca fue así. Entonces, todos unos aparatos ahí que ves y ves todo, cables por todos lados, ¿no? Lo que ves es ahora. ¿Por qué? ¿Eso qué cosa ha traído? ¿Por qué creen que tiene un montón de cables? Un montón de aparataje. Para monitorearlo, ¿no? Para monitorearlo, ¿no? Soporte. Antes, ¿cómo eran las cosas? Al ojo por ciento. A lo que venía, pues, ¿no? Pues la mortalidad antiguamente era muy alta, ¿no? Muy alta. Ahí está como vos comentado ahí la gente así, cada que escuchaba la palabra anestesia, no tenía miedo a la cirugía, sino tenía miedo a la anestesia, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Más asustados. Y como decía, el prefijo significa ese sin y anestesia sensación, ¿no? Entonces, sin sensación o pérdida de la sensación se significaría etimológicamente. Entonces definimos a la anestesia como la pérdida total de sensaciones corporales en una área orgánica o en su totalidad, generalmente inducida por un fármaco que define la actividad del tejido nervioso, ya sea localmente, que es a nivel periférico, o general, que es a nivel central. La Sociedad Americana de Anestesiología define la anestesiología como la práctica de la medicina dedicada al alivio del dolor, al cuidado completo e integral del paciente que único antes, durante y después de la cirugía. Entonces, ¿de qué se trata el anestesiólogo? Lo principal es que el paciente no sienta dolor, ¿no? Es la principal anestesia. Homeostasis. ¿Qué cosa es una cirugía? Si bien es cierto, se hace con efectos benéficos para el paciente, pero es una agresión, ¿no? Porque va a haber un corte, va a haber una lesión en el paciente. Y entonces es una agresión para el paciente. Y entonces la idea es que mantener la homeostasis. Por eso ven todos los cables, ¿no? Para mantener la homeostasis. El paciente que no suba la presión, que no se baje la presión, que la función cardíaca esté adecuada, lo más estable posible. La anestesiología también entra en la parte del tratamiento de dolor. La cirugía causa dolor. Procesos patológicos causan dolor.
dolores que se vuelven patológicos. El dolor, por principio, ¿qué cosa es? ¿Es bueno o es malo? Bueno, ¿Por qué? Porque es una alarma, ¿no? La gran mayoría viene a la consulta médica, ¿por qué? Porque tiene algún dolor, ¿no? Si no tuviera dolor, no sería entonces. Pero llega un momento en que ese dolor se vuelve patológico, ¿entienden? Son los dolores crónicos que se puedan tener por ciertas causas, ¿no? A veces ya desaparece la causa que lo causó, se vuelve un dolor crónico. Y en eso entra también la parte de la anestesiología. Y el otro, al final, es la reanimación y cuidados clínicos, ¿no? Ahora que pasó la pandemia, ¿qué fue? Hubo escasez de usiólogos, ¿no? Se acabaron los usiólogos. Entonces, ¿a quiénes fueron los que de segunda línea? Entramos los anestesiólogos, ¿no? A parte de cuidados clínicos. Y después entraron las otras especialidades como cardiología, y al final todos los que pidieran, ¿no? Entraron. Pero siempre estamos también en la parte de cuidados clínicos. Entonces, como dice ahí, ¿no? El desarrollo de la cirugía moderna, ¿recién cuándo comenzó? Comenzó en el siglo pasado, ¿no? Cuando la anestesia ya se puso mejoró la manera de hacer los pacientes. Entonces, porque las técnicas de anestesia se vuelven más confiables y más seguras. Antes no se conocía mucho de los procesos patológicos, de la anatomía y la asepsia, ¿no? Por los motivos religiosos o por diferentes motivos, ¿no? Entramos al primer tema, lo que es historia de la anestesia. Esta fecha, el 16 de octubre de 1846, fue la primera demostración de anestesia en público. Entonces, que fue con éxito. Antes, ¿cómo eran los paraninfos, las salas de operaciones? Nosotros entramos todos, ¿no? Bien cubiertos, con nuestra indumentaria, todo, ¿no? Antes, ¿cómo eran las salas de operaciones? Era como un anfiteatro. Era como un anfiteatro, ¿no? Donde ahí gente observaba y ahí veían cómo torturaban a los pacientes, ¿no? Era como torturaban a los pacientes. Y esa fecha cambió porque fue la primera vez que un paciente con un proceso anestésico, el paciente no siente dolor. Antes, ¿cómo veían los pacientes? Gritar, moverse, patalear, ¿no? ¿Cómo creen que pudo haber sido anestesia antes de esa época? Antes es la anestesia moderna que se desarrolla a partir de 1846. Antes, ¿cómo creen que se ha sido anestesia? Bueno, en Paracas usaban la chicha de jora, ¿no? Para las reparaciones craneanas. Ahí está una metodología, pero no, la historia de lo que dice, ¿no? La chicha de jora, otro. ¿Qué más a ver? Uy, acá mi amigo un buen whisky. La coca. Entonces, a través del tiempo han tratado de investigar usando diferentes métodos, ¿no? Yo creo que lo que ustedes hablan son métodos tipo alcohol o tipo plantas, ¿no? Hay diferentes tipos de la coca, el opio, y diferentes tipos, ¿no? Entonces han habido en esa época. ¿Qué otros métodos puede haber? Aparte del alcohol, las plantas. En cada país había diferentes plantas, pues, ¿no? Que lo usaban como sus... ¿Qué otros métodos anestésicos puede haber? En Europa utilizaban las mandrágoras. La mandrágora, es una planta también, ya, es una planta también, dentro del grupo de plantas. Otro método que no sean las plantas. ¿Ah? El hipnotismo, ¿no? Fue uno de los métodos también que se usaron, ¿no? Algunas culturas hipnotizaban. No va a sentir dolor, no va a sentir dolor. Ya, otro. El traumatismo, muerte. Exacto. Era el método uno de los métodos más frecuentes. En la sala de operaciones, prácticamente uno los noqueaba.
eso, pues ahí, si se rozaba la mano, el paciente moría. Por eso en las salas de operaciones de edad media, en esas operaciones había ayudantes fornidos para que agarraran al paciente, ¿no? Porque golpeaban. Era un método, ese es un método, ¿está bien? Y uno de los más usados, ¿no? Llevarlo a la inconsciencia al paciente por una contusión cerebral, ¿no? Es uno de los métodos más usados antes. Otro método, ya vamos a ver, ¿no? Dice que en la época antigua no existía el control de la conciencia del dolor, ¿no? El objetivo era mitigar el sufrimiento, como sea, como dice que con whisky, con alguna planta, era mitigar el sufrimiento, pero no lo eliminaban, ¿no? Siempre había una reacción del paciente. La cirugía era rápida, limitada y muchas veces brutal, ¿no? ¿Quién era el mejor cirujano? El que operaba rápido, ¿no? El más veloz. Por eso había show, pues, ¿no? Decían, no sé si van a ver unas películas de la competencia entre ¿no? quién operaba más rápido. ¿Por qué? Porque el que operaba más rápido, la tasa de supervivencia de ese paciente era mucho más del que operaba lento. El que operaba lento, generalmente esos pacientes se morían, ¿no? Por eso no hay habla de un cirujano, a ver, en la diapositiva, como Robert Dixon dice, que era especialista en hacer una amputación en 30 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente se le moría no tanto por la cirugía, sino por el dolor, por el shock neurogénico que causaba, ¿no? Básicamente por eso moría. Por eso, ¿no? Antes de 1840 la cirugía, ¿cómo era? Era el último recurso rápido y brutal. Era como sería como para el último recurso para salvar la vida al paciente, ¿no? Ahí tenemos algunas sustancias, ¿no? Que ustedes hablaron, ¿no? El opio, que terminó ahora que se contiene morfina y alcaloides, que ahora típicamente siguen usando la morfina, ¿no? Hasta ahora. La mandrágora, propiedades sedentes, el belenio, el cannabis y el alcohol, ¿no? Los métodos físicos, hablamos de los golpes y conmoción, hablaron de ustedes de eso, ¿no? Pero también había otros métodos, era compresión nerviosa, isquemia por torniquetes y frío, ¿no? Ustedes cuando van a la sierra o tienen frío intenso, cuando agarran hielo, no se les adormece, hasta se pueden hacer corte y no van a sentir dolor, ¿no? Como lo otros nuestros compañeros, métodos psicológicos y rituales, hipnosis preventiva, gestión, rituales religiosos o mágicos, el chamanismo en culturas indígenas, ¿no? Cada cultura empezó a usar ciertas sustancias, cada uno en su época, ¿no? En Egipto fue el opio y el alcohol, ya descrito en sus papiros médicos. En la Antigua Media había un médico Sushruta, que hablaba en el siglo VI, recomendaba la combinación de vino y cannabis. En China también hubo otro médico, Guantó, que realizó también cirugías abdominales mezclando algunas hierbas, ¿no? Que habla del Mafe y San, que serán las sustancias que ellos usaban, ¿no? En Grecia y Roma también usaron el opio y extractos vegetales. Y en la Edad Media se puso famoso la esponja soporífera, ¿no? Que era ya una idea de hacer una metodología de anestésica a través de la inhalación. Combinaban opio, la mandrágora y el belenio, ¿no? Que administraban por inhalación. Esa es la época más antigua. Ahora vamos a la época que ya trae a lo que usualmente usamos ahora. Acuérdense de eso, mira. El éter, ¿qué año, mira, se descubrió? Su nombre es dulce de espíritu y el cloro dulce lo llamaron, ¿no? Una combinación de alcohol con ácido sulfúrico y otra sustancia en 1800, el óxido de hidrógeno. Casi nada. ¿Y cuándo fue la primera anestesia? ¿En qué año? 1846. Mira, el éter de cuánto es de 1500 y esto de 1800, ¿no? ¿Para qué se usaban estas sustancias? Para retirar muelas. Después se usa para retirar muelas, porque los primeros
primeros que hicieron la anestesia fueron los odontólogos, ¿no? Los primeros que buscaron esto fueron los odontólogos. Pero ¿para qué usaban? No lo usaban para la anestesia. Cuando me dicen, no, mira, acá un compañero de fentanilo, tiene su amigo anestesiólogo que le proporciona fentanilo. ¿Y para qué usaría el fentanilo? ¿Ah? Para fines recreativos. Fines recreativos, exactamente. Eso también hacían para fines recreativos, para una fiesta donde estaban ahí a todo dar, ¿no? Tanto el éter como el óxido nitroso. Ya desde 1500 usaban, parece el éter ya había a nivel mundial. Entonces, ¿pero qué? Los odontólogos y los odontólogos que un cirujano también indicaron, cuando fueron a esas fiestas, ¿qué vieron? Algunos se lesionaban, una torcedura, una herida, ¿qué se dieron cuenta? Que ellos seguían dando felices a pesar de tener una lesión, lo que no ocurría normalmente en una persona normal, ¿no? Por eso, a pesar de eso, se ocurren solamente efectos recreativos. Entonces, ya estas mismas sustancias, el éter con el óxido nitroso, lo empezaron a usar, más como dicen los odontólogos, para hacer las extracciones dentales. Y lo promovió primero Oran Wells, el óxido nitroso para la extracción dental. Crawford Long utilizó el éter ya en 1842. Pero ¿qué pasó con Oran Wells? Quiso hacer una demostración igual. En el año 1844 quiso hacer una demostración, pero el paciente gritó. Entonces no le fue bien, porque no se puso. Su pupilo, que fue William G. Morton, también que era odontólogo, y él sí, tenía un profesor que le dijo que use en vez de óxido nitroso, éter. Y con el éter tuvo mucho mayor éxito. Y Crawford Long ya utilizaba éter, pero ¿qué pasa? Como en toda medicina, si tú no lo publicas, si no lo dices, si no lo demuestras, solo te queda para ti, ¿no? Imagínate que ustedes inventan una técnica que te funcione en tu consultorio, ¿no? Una combinación de algunos medicamentos que funcione. Puede que sea muy buena, pero si ustedes no lo han publicado, no lo han hecho, de nada sirve, ¿no? Sirve solamente para ti, pero no sirve para la comunidad científica, ¿no? Igual sucedió con Crawford. No lo publicó, no dijo nada, entonces lo usaba para sus procedimientos que él hacía, pero no lo publicó. Por eso se le atribuye la primera anestesia con éxito fue a William Morton, ¿no? Por eso el Día del Anestesiólogo lo celebran el 16 de octubre de todos los años, ¿no? Porque en honor a que la primera demostración con éxito de la anestesia. Y ahí salió otro gas, el cloro, que le hizo la competencia al éter, ¿no? Entonces ahí hubo algunos anestesiólogos, bueno, algunos, en esa época los cirujanos, ¿no? Ya sea odontólogos o ciertas profesiones médicas, empezaron a usar cloroformo o éter. Bueno, esa es una anécdota que dice que el doctor Morton le dijo al cirujano, ¿no? Doctor, su paciente está listo. ¿Para qué? Para que pueda operar, ¿no? Esas veces, mira cómo eran las cirugías. No había ropa quirúrgica, no había mascarilla, no había nada. Todos como si fuera una fiesta bien internadita. Ayer no lo consideramos nosotros como anestesia, el primer anestesiólogo. Fue el primer médico que se dedicó exclusivamente a dar anestesia, ¿no? Y aparte de ser un estudioso de la epidemiología, todo, pero lo consideran el primer anestesista porque él se dedicó solamente a dedicar a la parte de la anestesia. Ascendió el 8º parto de la reina Victoria sin dolor. Mira, sus primeras máquinas rudimentarias, mira. ¿Han visto que antes la primera tremenda máquina con tantos apartajes? La primera máquina era unos vaporizadores para inhalar
el éter o el cloroformo, ¿no? Y otros precedentes que desde el octavo parto de la reina Victoria. Esto fueron los inicios de la anestesia general, ¿no? Y la anestesia regional también hubo sus avances, ¿no? Karl Kohler se reproduce en la anestesia local como el primer anestesiólogo al administrar cocaína para sus procedimientos oftalmológicos. Augusto Mier realiza la primera anestesia raquídea. De ahí ya se desarrolla lo que es la anestesia espinal epidural regional periférica, que es ahora, ¿no? ¿Qué pasaba en la época antigua? Como han visto, ¿no? Entonces agarraban una esponja o esos vaporizadores rudimentarios y le ponían al paciente. ¿Qué pasaba con los pacientes? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Qué han visto ustedes ahora en sala de operaciones? ¿Cómo está un paciente con anestesia general? Eso era anestesia general también, ¿eh? Pero lo dormían con éter, con una mascarilla y lo hacían dormir, o con una esponja, le ponían éter y lo hacían dormir al paciente. No, todavía la forma respiratoria no la vía aérea, las secreciones. Exactamente. Los pacientes morían en esa época. ¿Por qué? Porque no había control de la vía aérea. No era solamente dormirlos. Y entonces los anestesiólogos empezaron a ver esos problemas. Agregaron oxígeno, porque antes era simplemente gas, para hacerlo más, que sea más controlado. Agregaron oxígeno y agregaron el control de la vía aérea. Introducieron otros medicamentos, ¿no? Como el tiumpen. Y allá no solamente era inhalatorio, sino apareció sustancias hipnóticas que son endovenosos. ¿Qué se acuerdan de sus... ¿Qué hipnótica han visto en sala de operaciones los que han hecho práctica de anestesia? Se usa el benzodiazepina como hipnótico, pero en sala de operaciones una hora frecuentemente no se usa. Se puede usar, sí, pero no es lo más frecuentemente usado. ¿Qué han visto? ¿Ah? La buprenorfina es una anestesia local. Eso es para anestesia regional, ¿no? Propofol, ¿no? Ese es el Propofol, ¿no? Y otro se usó el curare como relajante muscular. La próxima semana vamos a ver toda esa historia del curare, ¿no? Hablamos sobre relajantes musculares. ¿Qué relajantes musculares han visto? Orfenadil. Orfenadil, esa es una diferencia, pero ustedes lo conocen, la orfenadina, el otro que me acuerdo. Naproxeno. Que son como relajantes musculares, pero eso no son los musculares para lo que es anestesia. Porque nosotros en anestesia, ¿qué cosa producimos? Becuronio. ¿Qué producto? Becuronio, eso es uno de los más, pero no es lo que es la segunda en línea. Pero lo más usado que ven en la sala, ¿no han visto un líquido blanco? Es el rocuronio. Es lo más usado. ¿Qué produce? Prácticamente nosotros llevamos al paciente a qué, pues la gente buscando a qué lo lleva. Nosotros reproducimos medicamentosamente, reproducimos paro, respira. Antes el paciente, por eso no sabía, aumentaba, el paciente, imagínate, inhalando con la mascarilla, aumentaba su CO2 y la cirugía demoraba, los pacientes se morían. ¿Por qué? Porque retenían CO2, no había control del CO2. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a controlar la ventilación y entramos a la ventilación mecánica. Eso es más o menos entre 1960 y 1950. Y hasta desde esa época empezaron a desaparecer. Ya se empezó a buscar otros elementos inhalatorios. Se dejó de usar el éter y el cloroformo. ¿Por qué? Por varias razones. Porque eran tóxicos y el cloroformo era hepatotóxico. ¿Y por qué otra razón creen? Hubo explosión en algunos quirófanos. ¿Era altamente explosivo? Sí, eso se dejó de usar básicamente el éter y el cloroformo. Y aparecieron nuevos gases inhalatorios. En 1950 aparecieron los anestésicos inhalatorios modernos, ¿no? El alutano, el urano,
técnicas anestésicas. Amarillito es su ¿qué le has dicho? ¿Qué es? Para que vean, ¿no? Cuando van a hacer su práctica anestésicas ven qué cosa está ahí amarillito. Es un vaporizador. Ya no es de antes que había un vaporizador. Ahora es un vaporizador controlado, ¿no? Sabemos de varios. Es controlado. ¿Cuál es el nombre? ¿Han hablado? ¿Han escuchado? Sevoflurano. Es el que más usamos ahora. Y después, ¿qué apareció? El monitoreo, ¿no? El monitoreo. Cuando ya antes era el ojo, por cierto, cuando usamos solamente los medicamentos, pero no había un monitoreo. El monitoreo completó una seguridad anestésica. Por eso ahora el terminar solo operaciones es casi seguro, ¿no? Claro, que se puede haber una complicación, como todo procedimiento en medicina, siempre hay un riesgo de una complicación, ¿no? Pero actualmente ya es mucho más seguro la anestesia. Y en el Perú también no fue extenso, ¿no? En el Perú también el éter llegó, ¿no? Bueno, el éter había, ¿no? Desde 1500 ya había el éter en todo el mundo. Simplemente la noticia de que se usó para anestesia en Estados Unidos llegó al Perú. Por eso el jueves 29 de abril de 2015 se publicó ya en el comercio, registraron un acontecimiento con el título Primer ensayo de esterilización en esta capital, ¿no? Publicado en el diario El Comercio. Básicamente, mira, ¿cuándo fue la primera demostración? En 1800. Y menos de un año ya llegó al Perú. Esa vez no había internet, ¿no? Como ahora, ¿no? Pero a pesar de eso llegó la noticia que se podía usar. Y el doctor Sandoval, un cirujano, lo usó, ¿no? Para un paciente accidentado. Muy bien, esa es la parte de la historia. ¿Alguna duda, pregunta, acotación, aporte? Y bueno, empezamos entonces ya ahora con lo que es la siguiente parte. Esta es parte de la historia. Ahora, como médicos, ¿qué cosas hacemos siempre? Cuando tienen un paciente por primera vez, ¿qué cosas hacen? Ya es parte de. ¿Es parte de qué? De la historia clínica. ¿Cierto? Hacemos una historia clínica. Eso también, antes, ¿qué pasó con también la mortalidad se redujo a través de eso, ¿no? Antes no, simplemente el cirujano decía, si quiere operar, pues ahí en hacer la emergencia. Entonces no sabía nadie, ya lo anestesiamos, ya, por lo lo anestesiamos y punto, ¿no? No sabíamos si estaba enfermo de alguna cosa, no sabíamos si estaba no sabíamos nada. Entonces por eso se creó lo que es la historia clínica. Y lo que es anestesia lo llamamos valoración preanestésica. Lo que es la historia clínica, pero nosotros lo llamamos valoración preanestésica. Entonces, la valoración preanestésica, ¿qué es? Es un proceso clínico sistemático cuyo objetivo es estratificar riesgo, optimizar comorbilidades y planificar la técnica anestésica, reducir las complicaciones perioperatorias y para tomar unas decisiones anticipadas, ¿no? Preparándonos con un plan ABC, ¿no? Simplemente nuestro objetivo básicamente es tener un conocimiento adecuado, saber qué anestesia le voy a dar a ese paciente, ¿no? Y eliminar los factores de riesgos médicos, quirúrgicos y anestésicos. Evaluar y optimizar el estado físico del paciente antes de la intervención quirúrgica. Clasificar el riesgo anestésico utilizando herramientas estandarizadas. Elegir el tipo de anestesia más adecuado para cada paciente y paciente. Prevenir complicaciones intraoperatorias y postoperatorias. Establecer una comunicación clara con el paciente y el equipo quirúrgico. Obtener conocimiento informado específico para el procedimiento anestésico. Determinar la necesidad de uno preoperatorio y ajustar la medicación. Básicamente son todos los objetivos. Ahí es conocer al paciente, conocer la cirugía, conocer al cirujano, a tu equipo, en todo. Entonces, para eso es tener una buena valoración preanestésica.
En mi hospital tenemos esta hojita, ¿no? Una hoja resumida de historia clínica que ya tenemos, ¿no? Entonces, para hacer nuestra evaluación de nuestro paciente. Siempre ahora identificando a nuestros pacientes, ¿no? Es lo más básico, ¿no? Siempre preguntando el nombre, porque la enfermera se puede equivocar. Vamos a pasar al paciente de hernia, y el paciente no era paciente de hernia, sino era para toda la cirugía, ¿no? Nos podemos equivocar simplemente porque los problemas de enfermería ya han pasado, ¿no? La edad del paciente es importante, ¿no? Si es joven, si es adulto, si es niño. El sexo también, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque especialmente nosotros tenemos en las mujeres de edad fértil un riesgo cuando están embarazadas, porque todos nuestros medicamentos son siempre en el primer riesgo de teratogenicidad. El peso también es muy importante, ¿no? El peso, la talla, si es adecuado o no es adecuado. El diagnóstico y a qué cirugía va a ser sometida, porque no es igual. Por ejemplo, ustedes ya no están cerca, ¿no? De ser internados, ¿no? El próximo año ya van a ser internos. Entonces viene el doctor, está teniendo su evaluación, ha venido una consulta y se ha preparado por una hernia. El anestesista lo ha evaluado para una hernia, ¿no? Entonces, pero ahora, la cosa que viene ahora, yo día la hernia no la prioriza, sino el cirujano la encontró que tiene también problemas de la vesícula. Le va a operar de la vesícula. Ya no, la evaluación no es lo mismo para una cirugía como para otra cirugía. Entonces tiene que volver a hacer la evaluación. No es lo mismo. Por eso, ¿por qué? Porque la evaluación también está en relación a la cirugía que va a hacer. Momento de la evaluación, no sé por qué momento, ¿no? En consultorio, días previos o el mismo día de la cirugía, ¿no? Se puede hacer. Y una historia de examen físico, siempre hacen una historia de examen físico de todo lo que pueda tener el paciente, ¿no? Siempre los medicamentos que están usando en el preoperatorio. Hay bloqueadores, alfa, los diuréticos, los citálicos, metforminas, anticoagulantes, sustancias que contienen glicerolito de vigor. Eso básicamente, ¿por qué? Porque aumenta el perfil de coagulación, básicamente, ¿no? Los exámenes preoperatorios que no sean muy antiguos, que tengan relevancia en relación con la patología que vamos a ser operado, ¿no? El ayuno es importante, y último, el consentimiento informado. Antecedentes personales. ¿Por qué es importante los antecedentes personales? Ver al paciente qué tipo de anestesia han tenido anteriormente, ¿no? Antecedentes previos. Si han tenido enfermedades cardiovasculares que pueden aumentar el riesgo de inestabilidad hemodinámica, enfermedades respiratorias, enfermedades endocrinas, enfermedades neurológicas, ¿no? ¿Por qué es importante las enfermedades endocrinas? ¿Qué puede pasar con el paciente? Que no se duerma, ¿no? Está chocado el examen. Está bravo el examen. O sea, amanecido estudiando, ¿no? Puede ser. A ver, una enfermedad crónica. ¿Cuál es la enfermedad crónica más frecuente? Diabetes. Entonces, por ejemplo, yo tengo como diabetes. Tengo que ver, la idea es que mi paciente tenga a una serie de operaciones lo más estable posible. Entonces, yo tengo que que esté controlado. Si no está controlado, tengo que ya derivarlo al endocrinólogo, ¿no? Las enfermedades neurológicas. ¿Por qué las enfermedades neurológicas son importantes? Porque cuando tiene problemas con miastenia gravis o tiene problema en las enfermedades que tienen básicamente enfermedades donde hay efecto de la parte neurológica con la parte de la musculatura, ¿no? Por ejemplo,
la polio. ¿No se acuerdan de esa enfermedad? ¿Han visto secuelas de polio todavía ustedes? Aunque ustedes ya no han visto, ¿no? Ya en mi época sí veíamos varios, ¿no? Tengo varios compañeros que tienen secuelas de polio, ¿no? Ahora ya que se pregunta, ¿no? Ya raramente se ve eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros usamos un relajante muscular. Cuando hablamos de relajante muscular, hablábamos en anticurare y ahora que modernamente en el rocuronio, ¿cuáles que actúan en la placa miomoral? Entonces puede afectar y prolongar el efecto de esos medicamentos, ¿no? Los trastornos hematológicos, obvio, ¿no? A la enfermedad renal y hepática también, ¿no? La enfermedad renal y hepática, ¿por qué? Porque usamos medicamentos que se pueden metabolizar tanto a nivel del hígado y a nivel renal. Los trastornos hematológicos, ¿por qué me interesa la parte hematológica? Ahí en la asistencia, me estaba olvidando. En una cirugía, ¿no? ¿Qué va a haber este problema renal? Va a haber un corte, ¿no? Un corte. Entonces, si el paciente tiene una coagulación prolongada, ¿qué va a pasar? El paciente se va a desangrar, ¿no? Esa es una causa, hay muchas causas más, ¿no? Pero esa es una, ¿no? Alertas o reacciones adversas de medicamentos. Obvio, ¿no? Que en todo tipo de nuestras consultas, tanto a nivel consulta particular, consultas previas de diferentes especialidades, es importante saber a quién es alérgico con nuestro paciente, ¿no? La obesidad. La obesidad es importante para nosotros, ¿no? Por varias razones, ¿no? Primero porque tienen por un problema de las funciones vitales que son a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, va a afectar a nivel crónico, ¿no? Pero otra parte de la obesidad, ¿por qué es? Claro, esa es una de las importantes, ¿no? Porque muchos de nuestros medicamentos se acumulan a nivel de la vesícula. El sevoflurano, el gas anestésico, es uno de los que se acumulan en la vesícula. Cuanto más gordita es, más demora en despertar. Es una de las causas. También nos interesa porque realmente la obesidad, pero en especial ustedes qué cosas han visto, ¿no? ¿Qué es el reino? Cuando no pueden hacer nada, lo llaman al especial. ¿Qué? ¿Qué han visto? Aquí es, o sea, de todos los tipos de procedimientos, ¿a qué lo llaman al anestesiólogo, no? No, pero ¿para qué lo llaman? A veces el trauma shock también nos llama, ¿no? Manejo de la vía, no pueden intubar, ¿no? Cuando no pueden intubar nos llaman a nosotros, ¿no? Entonces, porque y la obesidad es uno de los factores de alto riesgo de que no se pueda entubar al paciente, ¿no? Cuanto más obeso es, mucho más dificultoso, ¿no? Por eso es lo que nos interesa. Por eso de nuestra obra, una de las principales más grandes que van a ver es la evaluación de la vía aérea. ¿Y los hábitos tóxicos? Paciente que me ha venido uno que le gusta la cocaína. No, tiene más resistencia. Más resistencia, ¿no? Entonces me interesa saber sus hábitos tóxicos, ¿no? También los antecedentes familiares, ¿no? Hay una patología un poco rara, es casi si no recuerdo, uno en 100.000 pacientes puede ser la hipertermia maligna. La hipertermia maligna básicamente ocurre en pacientes ya predispuestos por el nivel hereditario, ¿no? Preguntar siempre si tienen familiares que han tenido problemas con la anestesia, ¿no? Tiene un problema de pacientes de una autosómica dominante, dice, eso es provocado básicamente por nuestros medicamentos inhalatorios con la succinilcolina.
Ya en la siguiente clase vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Entonces estos pacientes hacen por el estrés desencadena un metabolismo exagerado que van a empezar una fiebre intensa que no va a calmar, que no disminuye nada, con nada básicamente, con los medicamentos habituales. Tiene que traerse un medicamento especial que es el natroleno, que solamente tienen los hospitales militares en el Perú, ¿no? Puede haber deficiencias de coagulación plasmática, miopatías hereditarias, alergias, trastornos de coagulación hereditarios y muertes súbitas, ¿no? Hay un familiar que ha muerto y no se sabe por qué. Entonces hay que saber y preguntar por qué y tener en cuenta o por qué puede haber un síndrome de Creutzfeldt, que puede haber en pacientes una muerte súbita, ¿no? Tener en cuenta ciertos datos especiales de la familia, ¿no? Vamos a lo que es el ayuno. Porque eso no es. ¿A qué hora come tu paciente? Te van a decir al próximo año que estás en internado, porque se van a preparar a su paciente, ¿no? Cuando están en cirugía o ginecología, preparar a su paciente. Entonces, ahí van a tratar de engañarme antes, no comí desde ayer. Por eso ustedes tienen que saber cuál es la importancia del. ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué la ansiedad no? La ansiedad es importante. Hay riesgo de atragamiento. Reflujos, ¿qué más? De aspiración. Claro, nosotros tenemos nuestros mecanismos de defensa para no aspirarnos, ¿no? Pero porque ahí tenemos nuestra glotis y tenemos nuestro. Y empieza. Usamos un medicamento que hemos hablado. ¿Qué usamos? Los relajantes musculares. Los relajantes musculares paralizan todo. Al paralizar todo, todos los esfínteres, ¿qué cosas? Se relajan también. Entonces, todo, si hay un contenido abdominal, contenido en el estómago, ¿qué va a pasar? Hay el riesgo de que se regrese y pasa a los pulmones y yo me demoro en tubar. ¿Por qué yo por eso entubamos nosotros? ¿Para qué? Para que durante la cirugía el cirujano pueda operar todas las secreciones o el mismo contenido gástrico no se vaya a los pulmones porque nuestro paciente está entubado. ¿A quiénes entuban? Aparte de esta ¿a qué entubamos? En emergencia, ¿a quiénes entuban? Pero ¿en qué? Claro, Glasgow de 8 para abajo. Cualquier paciente menor de Glasgow de 8 está indicado en la intubación. ¿Por qué? Porque pierden sus reflejos protectores. Entonces por eso se intuba básicamente, ¿no? Y eso también ha mantenido que la supervivencia de los pacientes sea alta, ¿no? Pues entonces el ayuno preparatorio que son voluntarias de líquidos por un periodo determinado de cirugía. Bueno, ¿no? Durante la anestesia los reflejos protectores de vía aérea como la tos de reducción están definidos. Obviamente el riesgo de que el contenido gástrico sea aspirado hacia los pulmones. Esa complicación llamada neumonitis por aspiración o síndrome de Mendelssohn puede ser grave o incluso fatal. Esos básicamente son los objetivos: prevenir aspiración pulmonar, reducir el volumen y las índices de contenido gástrico, disminuir complicaciones respiratorias postoperatorias y realizar una anestesia más segura. Esos son los puntos, ¿no? Doctor, mi paciente, la persona es 8 de la mañana. Doctor, mi paciente tomó un agua hace 2 horas. Pasa nada más, ¿no? ¿Me entiendes? Si es agua, claro, sin azúcar o un matecito, pero sin azúcar. Entonces no tenga azúcar 2 horas. Si tiene azúcar o le tomes leche materna, lo puede dar hasta 4 horas. Y fórmulas infantiles, 6 horas. Comida ligera, se toma un jugo con fruta así, 6 horas. Comida normal, sustanciosa como le gusta a los peruanos, 8 horas. Y en quienes, a pesar de eso, hay que tener cuidado de las 8 horas.
¿Quiénes tienen el vaciamiento gástrico lento? Los ancianos. Unos ancianos pueden tener vaciamiento gástrico lento. Puede ser uno de los ancianos. Otro. Izquierdo. ¿Qué? Diabéticos, los diabéticos. Otro. Ahí yo, ya ese sí, eso sí, ya obvio, ya ese ya, como así, eso tenemos que ponerle esta sonda, ¿no? ¿Por qué? Porque ese nunca, el libio nunca va a vaciar, ¿no? Otro. El embarazo, ¿no? Una embarazada nosotros lo consideramos siempre estómago lleno, ¿no? Así esté con ayuno de más de 8 horas, siempre le consideramos estómago lleno. Y siempre tener cuidado, ¿por qué? Porque también el problema que tenemos es con los pacientes pediátricos y con los ancianos, ¿no? Porque los pacientes pediátricos, ancianos, ¿a qué hora le decimos ayuno? ¿A qué hora le ponen ayuno en los hospitales? Bueno, esto bien, estoy interno, ¿no? Más o menos la cena les dan entre 5, el día anterior 5 de la tarde, así. Y ahí no le dan nada hasta el día siguiente, ¿no? Por eso es prioritario, niños y ancianos tienen que entrar a primera hora a sala de operaciones, ¿no? Un niño pequeño, prolongado, ya lo puede entrar tan deshidratado, ¿no? Si le aumentamos la prolongación. Imagínate que ya toma su agüita a las 5 de la tarde, y no le dan nada hasta el día siguiente. ¿Cuántas horas vas a hacer? A las 5 de la mañana es 12 horas, más 3 horas hasta las 8. En el mejor de los casos son 15 horas de ayuno, ¿no? Ya nos vamos a la otra, el ayuno prolongado, que puede tener problemas. Ni mucho ni poco, ¿no? Al final siempre, ahí se ve, pediatría es fundamental evitar ayunos prolongados que pueden causar hipoglicemia o deshidratación. Embarazo, estómago lleno y mayor riesgo del flujo, tener mayor preocupación o precaución. Obesidad y diabetes, riesgo aumentado de retraso en el vaciamiento gástrico, posible extensión del ayuno. Bueno, lo que hablamos, riesgo de no cumplir ayuno, el neumonitis química, la limoscarmo, hipóxica, complicaciones pulmonares graves si se da cirugía, y suspensión o postergación del crecimiento. Si ustedes como internos no han tenido precaución de que el paciente tenga ayunos, sus asistentes o sus residentes de la especialidad, ¿qué le van a decir? Los van a tratar mal, ¿no? ¿Cómo es posible? Le van a recibir su gritada, ¿no? ¿Por qué? Porque la cirugía se va a suspender. Ya tienen que estar chequeando que la enfermera no le dé, que la enfermera sobre eso, ¿por qué? Si no se va a suspender o postergar el procedimiento. Eso sucede porque las cirugías son en la tarde. A veces las cirugías en la tarde, ¿qué pasa? Que el paciente toma desayuno o almuerza. Nadie sabía que iba a operarse o la enfermera se descuidó. Nutrición que llevó el almuerzo y la paciente comió, ¿no? Y ya, ¿qué pasa? Bueno, se postergó el procedimiento. ¿A quién le va a quitar? El interno para acá. Bueno, otro que vemos siempre en el examen físico, ya hemos hecho los antecedentes, todo eso, no solo la importancia del ayuno y también importancia de las funciones vitales. Siempre registramos las funciones vitales antes de la evaluación, ¿no? Para ver si tiene buena presión arterial, si hay una fiebre, si una arritmia, y que pueden ocurrir una taquicardia que no persistente, que no. En la consulta un paciente con 110, tengo que saber por qué es taquicardia, ¿no? Tengo que buscar la razón, ¿no? ¿Está asustado uno más o tiene alguna patología, ¿no? Imagínate un taquicardia 110, 120, tiene unas extrasístoles en eso, le toca el pulso, le examino con el estetoscopio, ahí, pero en el riesgo viene el riesgo RQ1, pero lo tengo que devolver al cardiólogo, ¿no? Para ver cuál es la causa. Sirve la línea de base para el monitoreo intraoperatorio, ¿no? Para mí esa es la línea de base. Mi rango en el que yo juego, ¿cuál es?
que no afecte, es un 20% más o 20% menos. Si el paciente tiene 120 de presión, que baje intraoperatoriamente hasta 90, 100, no tengo ningún problema, pero si disminuye más, ya no. Por eso mi línea de base es la evaluación preoperatoria de todas mis funciones vitales en lo que está, ¿no? ¿Qué buscamos en cada función, no? Si es la frecuencia elevada, es porque puede haber fiebre, ansiedad, anemia, bradicardia, bloqueo o por fármacos también, ¿no? Si está muy la presión elevada, puede ser una hipertensión no controlada, ¿no? Puede estar en shock si está bajo la presión, ¿no? Y el detenimiento cardiovascular. La frecuencia respiratoria puede haber una hiperventilación o una insuficiencia respiratoria o por ansiedad también. Fiebre nos puede indicar infección, de hipotermia, síndrome sistémico o shock. Y la saturación también, si puede haber hipoxemia, ¿no? Y indica una evaluación pulmonar. En caso de hipertensión, ¿no? Para programar la cirugía si la presión diastólica es mayor a 110 o la sistólica mayor a 200. Si el electrocardiograma sugiere isquemia o es un infarto que ha tenido menos de 6 meses. O antecedentes de episodios sistémicos encefálicos. Entonces, ahí se reprograma si la cirugía no es urgente. Si la cirugía es urgente, tiene que operarse sí o sí. El objetivo del examen físico prenatal es prever dificultad para la intubación, es lo principal, ¿no? A nivel de cardiovascular, evaluar riesgo de complicaciones hemodinámicas, respiratorio, detectar riesgo de hipoxia, broncoespasmo o hipoventilación, neurológico, prevenir complicaciones cognitivas, a nivel hepatorenal para ajustar la dosis y los fármacos, y a nivel general valorar el estado funcional y nutricional. Evaluación de la vía aérea. ¿Ya han escuchado de la evaluación? Ya los que han ido a prácticas, a ver, ¿qué han visto de la evaluación de la vía aérea? Permeable. Porque, ¿qué elementos son? No le suena ninguno. Nada. Vía aérea permeable. Claro, vía aérea permeable, pero ¿cómo determinamos alguna? Siempre la evaluación preanestésica es para predecir la dificultad de intubación, seleccionar la técnica de anestesia adecuada, anticipar los dispositivos especiales, prevenir complicaciones respiratorias especiales. Uno de los evaluaciones que hacemos nosotros, ¿has escuchado el Malapati? Malapati, ¿no? Es una de las evaluaciones de la vía aérea, que es la apertura, ver la apertura bucal derecho para ver abrir la boca y ver los grados, ¿no? Clasificación de Malapati evalúa visualmente la estructura orofaringe de la boca abierta y la lengua afuera, sin fonar. Entonces, grado 1, ¿qué no sabemos? El paladar blando, úvula, fauces y pilares sensibles. Se ve toda la boca y todo el fondo de la faringe se ve. Entonces es un grado 1. ¿Qué cosa que es? Es una vía aérea fácil, lo podemos entubar. Grado 2, tenemos al paladar blando, la úvula y fauces visibles, y así menos, ¿no? Entonces hay posibilidad de una dificultad de intubar. Hay una posibilidad, pero sigue siendo fácil, ¿no? Entonces las fáciles son la 1 y 2. Las que podemos tener complicaciones son la 3 y la 4, que solamente en la 3 vemos el paladar blando y la base de la úvula son visibles. Y en el 4 solamente vemos el paladar duro, que es una vía altamente que sea ¿qué otros elementos podemos ver? A ver, por lógica nomás. ¿Qué elementos? A ver, tú como ves al paciente es difícil o fácil de tu mamá. Bueno, en este caso ya es una evaluación, ¿no? Cuello corto, obesidad, otro.
Claro, los que han recibido quimioterapia a nivel de para un cáncer de tiroides, por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pues, ¿no? ¿Han visto el tubar? Sí. ¿Qué cosas en el...? Claro, ¿con qué movimientos el cuello? ¿Hacen una Hiperextensión. hiperextensión? Entonces, ¿qué cosa nos dificultaría? Si el paciente tiene anquilosado, no tiene movilidad del cuello, ¿nos va a dificultar o nos va a dificultar masturbar? ¿No? Entonces, otro también, el cuello corto, ¿cómo lo ponemos? Con la distancia kilomentoniana, ¿no? Es la distancia kilomentoniana, son todos los elementos que tenemos que ver, ¿no? La distancia kilomentoniana, ¿no? 3 dedos, desde el cartílago tiroides hasta el mentón, el cuello extendido. Normal es mayor de 6.5 centímetros, ¿no? Es 3 dedos aproximadamente. Si es menos de eso, sugiere una vía aérea. Otro elemento, se abre la boca, ¿no? Si un paciente no puede abrir la boca mucho, a las puntas de la boca, no abre mucho. Va a haber una dificultad, ¿no? Por eso dice, si la apertura bucal es menor a 3 centímetros, es una intubación difícil. Movilidad del cuello, como hablamos, ¿no? La movilidad del cuello, los síndromes de Down y la obesidad y otras cosas, malastrosis. El síndrome de Down también tiene otra parte del que son un cuello corto, tienen otro problema. La lengua gruesa. La lengua es más gruesa, ¿no? La lengua es más gruesa. Macroglosia. Hay mucho más dificultad. Evaluación del traumatismo o micrognatia, ¿no? Cuando la mandíbula es retraída o corta puede dificultar la ventilación con máscara y la actuación cuando es retraída de la mandíbula. Test de producción mandibular, ¿no? Encima de la mordida. Cuando el diente pasa si puede, dice la vía aérea es fácil, si no puede, vía aérea es difícil. Ahorita vamos a ver las gráficas. El índice de masa corporal, cuando es mayor a 30 y la circunferencia del cuello es mayor a 40 centímetros, son factores de riesgo independientemente de la vía aérea, solamente por el índice de masa corporal. Ahí tenemos en gráficos, ¿no? Lo han clasificado, no difícil, potencialmente difícil y difícil evidentemente conocido. Ahí están viendo, ¿no? Para la parte clase 1, clase 2, no hay dificultad para la intubación. 3 y 4, potencialmente dificultad para la intubación. Si el paciente de la mandíbula inferior lo puede llevar más de la maxilar superior, entonces estamos bien, es una mandíbula móvil, ¿no? Pero si no puede hacerlo, llega justo cerca o menos de eso, entonces ahí que la vía aérea puede ser difícil. La plasticidad reducida por radiación del cuello. Hablamos también de distancia interdental, ¿no? Mayor de 4 no hay problema, entre 3 a 4 puede haber, y difícil ya cuando es menor de 3. El rango de movimiento de la cabeza y cuello, ¿no? Si es mayor a 100 no hay problema. Si está más o menos entre 90 hay una cierta dificultad. Si es menor a 80 es difícil de intubación. La distancia intramural mayor de 6.5 no hay problema. Menor de 6.5 puede haber problema. Ahí está la circunferencia también, el perímetro del cuello. En este caso lo han puesto mayor de 42, ¿no? Y otros casos especiales son la barba, ¿no? Por eso van a ver en las indicaciones que ponemos rasurado, ¿no? Ya van a entender por qué, porque no sella bien nuestra mascarilla, ¿no? No va a sacar bien nuestra mascarilla. Los sedentados también, ¿no? Los que tienen apnea de sueño, los roncadores, también no puede haber dificultad para la dificultad para la intubación. Evaluación de exámenes de laboratorio en relación con la anestesia, ¿no? Tenemos
Siempre buscando, en algunos países ya tratan de disminuir esto, ¿no? Pero en cuanto en el Perú siempre tenemos nuestras pruebas casi rutinariamente, ¿no? Hemograma, ¿para qué? Para detectar anemia, plaquetopenia y posibles infecciones. Un perfil de coagulación, evidentemente, ¿no? Por el sangrado que pueda tener. La función renal y la función hepática, básicamente por el metabolismo de nuestros medicamentos. La glicemia, los niveles de glucosa deben controlarse, especialmente en diabéticos. Los electrolitos, el balance adecuado es crucial para la función cardíaca y neuromuscular. La gasometría arterial solamente en pacientes críticos, nada más. No en pacientes normales, solamente en pacientes críticos. Chicos, 15 minutos de break.